hermanos, vamos a invitar, hermanos, a nuestro hermano Alberto Ledesma. Viene de la ciudad de Juárez, hermano. Es correcto. Ok, mi hermano, de la Iglesia Bautista Reformada Maranata. Es correcto. Hizo muy bien la tarea el hermano Luis, me dio muy bien. Bienvenido, hermano, venga, y que Dios lo use grandemente a través de la predicación de la Gracias, hermano. Dios les bendiga. Buenas tardes. Dios los bendiga. Se pueden sentar. Gracias. Gracias. Muy amables también por la invitación. Gracias. Vamos, por favor, a la primera carta, la segunda carta de Corintios, segunda carta de los Corintios, por favor. Es un gusto, es un placer. Gracias, hermanos, por extender la invitación. Muchas, muchas gracias. He pasado algunas veces aquí por Midland y me ha tocado conocer un poquitito, nada más, un poquitito aquí Midland. He sabido que por estas zonas hay mucha gente de Chihuahua, diferentes lugares. Ahí está el hermano. Sé que hay, obvio, de Ciudad Juárez, sé que hay de la ciudad de Chihuahua, sé que hay de Ojinaga también. O sea, he sabido de muchas personas que son de Chihuahua y otros más también de Monterrey. Sé que algunos también vienen son de Monterrey. No sé si de la congregación allá de Monterrey, pero sí sé que en esta zona, en esta región de Texas, hay gente de allá de Monterrey también, y pues Chihuahuita y todo, ¿verdad? Nosotros estamos pastoreando en la Iglesia Bautista Reformada Maranata en Ciudad Juárez, Chihuahua. Ya por gracias a Dios, allí ya tenemos, en Juárez vamos para 16 años. En la iglesia 12 años tenemos, y nosotros somos de Monterrey, ¿sí? Monterrey, Nueva York. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Pero no, ya nos sentimos completamente de Juárez, la verdad. La verdad es que Juárez es un lugar lindo para vivir. A veces la gente piensa que no, es que se dicen muchas cosas feas de Juárez y que mucha violencia. No le hagan caso a las noticias. O sea, Juárez es tranquilo, y se lo estoy diciendo en serio. O sea, es tranquilo para vivir. De repente va a haber algún loquillo por ahí, ¿no? Como en todos lugares, pero en general es tranquilo para vivir. Dios nos ha bendecido mucho en tierras chihuahuitas, la verdad. Estamos muy agradecidos, y agradecidos como estamos también aquí. Me acompaña mi esposa. La mujer más linda que ustedes ven, ella es mi esposa, ¿sí? Es mi esposa, mi hija, que se parece, gracias a Dios, a su esposa también, digo, a mi esposa, ¿verdad? A su mamá. Me acompañan también mis cuñados, ¿sí? Araceli, Francisco, sus hijos. Gracias por estar aquí también. Ok, hermanos, no quiero pasarme del tiempo que me corresponde. Voy a orar. Señor, te agradezco mucho porque tú nos das esta oportunidad de estar en tu casa. Padre Santo, si tú nos pusiste en tu iglesia, es porque tienes el propósito no solo de bendecirnos, sino de llevar a cabo tus planes, Señor, para la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia, Señor. Hay tanto que hablar, que enseñar acerca de la iglesia, que en 2 o 3 ocasiones es imposible abarcar. Y aún así te ruego, por favor, Padre Santo, que tú guíes a tu siervo. Señor, yo no tengo el poder, no tengo la fuerza. Tú eres el que tiene todo el poder. A ti te corresponde la fuerza, Señor. Te ruego entonces, por favor, que ayudes a tu siervo y que bendigas esta tu iglesia, Señor. Tú has permitido que haya llegado a este día tu pueblo, tu iglesia. Padre Santo, bendícelos, por favor. Dale sabiduría a su pastor. Dale sabiduría y carácter también
a cada uno de sus colaboradores. Bendícelos en Cristo Jesús. Amén. Antes de que se me olvide, no suena ahí el audio mío, no está sonando en el de transmisión en vivo, ¿no, ahora? ¿O sí? ¿Sí está sonando? ¿Seguros? Ah, bueno, ok. Va a ser que solo se esté escuchando el micrófono local. Muy bien. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, mis hermanos. Capítulo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Antes de tener la lectura, miren, mis hermanos, la vestimenta, no voy a predicar de la vestimenta, no se preocupen, solo es pura introducción. La vestimenta nos llega a dar cierta información de quiénes somos nosotros. ¿Sí? Tú ves cómo viste un doctor y normalmente van acorde, tienen un estilo de vestir, tú vas a consultar y ellos tienen su estilo de vestir. Bueno, aunque yo estoy hablando más de México que de Estados Unidos, en Estados Unidos yo nunca he consultado ni quiero, pero en México tú vas a consultar con algún doctor y normalmente utilizan un código de vestimenta que, aparte de su bata blanca, pues normalmente visten bien, ¿sí? Llevan su traje, llevan su camisa X. No sé cómo será aquí en los Estados Unidos. Cuando tú ves a alguien vestido de tal o cual manera, aunque no debería de ser así, la verdad es que ya lo traemos de cajón, ya lo traemos de nacimiento, solemos juzgar, ¿sí? Por la forma en que vestimos, ¿no? Y nos imaginamos más o menos a qué se puede dedicar una persona. En las iglesias, en algunas iglesias, gracias a Dios no en todas, pero en algunas iglesias llegamos a tener también cierto código de vestimenta que no está mal, no me vayan a malinterpretar, no está mal tener cierto código de vestimenta al venir a la iglesia. Y normalmente intentamos vestir de la manera más adecuada cuando venimos a la casa de Dios. Pero tenemos que reconocer esto, que el hábito no hace el monje. Es decir, no necesariamente mi vestimenta habla de mi santidad, de mi poder, de mi pureza. Pudiera ser así, pero no necesariamente, ¿sí? Tú puedes ver a alguien en tu trabajo con muy buena vestimenta, viste de una manera muy formal, pero tú conoces su carácter y dices, ok, esto es lo que viste, pero su carácter es tremenda la persona, ¿sí? En las iglesias suele ocurrir en algunas, y solo digo en algunas, que vestimos de alguna manera, pero salimos y nuestro carácter, nuestro comportamiento deja mucho que desear. Porque el cambio no empezaba afuera, el cambio empieza adentro. Ok, el título de esta enseñanza es El celo por la pureza de la iglesia. Ese es el título de esta enseñanza, el celo por la pureza de la iglesia. Cuando éramos más jóvenes, yo ya pasé los 50, ¿sí? Ya pasé los 50. Donde yo vivía, me acuerdo que si alguna chica llegaba a salir embarazada, hombre, o sea, allí en el barrio era la comidilla. Todo el mundo lo iba a saber. Oye, no, hombre, que salió embarazada. No, ¿cómo que sí? ¿Y de quién? ¿Quién sabe? Bueno, o del novio, ¿verdad? O sea, porque cuando yo era joven, cuando yo era chiquillo, eso no era lo común.
¿sí? O sea, intentaban las señoritas cuidarse mucho. Hoy creo que muchas se siguen cuidando y sin embargo creo que se ha perdido también parte de ese valor, ¿sí? Y por qué no decirlo, incluso en nuestras iglesias, ¿sí? Ha cambiado mucho, ha permeado el mundo a nuestras iglesias, hermanos. Y no estoy hablando de legalismos, estoy hablando de una pureza real, de una santidad que solo Dios puede dar a la iglesia y puede dar verdaderamente a sus hijos. Pero hoy, muchos que dirigen las iglesias, parece ser que se preocupan por muchas cosas, excepto por la santidad de la iglesia. Y vuelvo a hacer la aclaración para que nadie me vaya a malinterpretar. ¿Estoy hablando de la vestimenta? No estoy hablando de la vestimenta. Solo lo utilicé como una mera introducción. Estoy hablando de lo que es la vida, la esencia, el carácter real del pueblo de Dios, de cada uno de los que estamos componiendo el pueblo de Dios, la iglesia. Platicaba una vez, espérenme tantito, estoy todavía en la introducción, ya casi terminé la introducción. Quiero tener el panorama más amplio. Platicaba una vez con un pastor, no voy a decir quién es, no lo conocen, no lo voy a decir ni quién es, de dónde es. No es de Juárez, no es de Monterrey, no es de aquí, así que no piensen quién será. Y estábamos en la charla y platicamos acerca del matrimonio, cómo ve el matrimonio, la Biblia, la iglesia. Y entre otras cosas, yo le dije, es que ¿sabes qué? Digo, si yo me llego a enterar como pastor que una pareja de novios han tenido relaciones sexuales, aunque no se haya embarazado la muchacha, yo no le voy a preguntar a la muchacha ni al muchacho, yo no voy a cometer esa indiscreción. Pero si es obvio, si es muy obvio, yo no los caso. ¿Cuándo es obvio? Por decir que han vivido en la misma casa 1, 2, 3 semanas, un mes, un año. Wow, no creo que solamente estén orando todo el tiempo. O sea, lo dudo. Cuando es muy obvio, o porque simplemente te lo dijeron y yo les dije, yo no los caso. Y me preguntaba por qué. Digo, porque su pacto ya lo consumaron. Dice, pero es que no se han casado. Digo, ante Dios están bien casados. Y expliqué bíblicamente por qué ante Dios estaban bien casados. Pensamos que un papelito es el que nos casa. Bueno, si nunca te has unido a una persona, sí, el papelito, a lo menos en México, va a valer. Pero no sé en Estados Unidos. En México lo que consuma el matrimonio es el acto sexual. Supongamos que yo llevé a cabo la ceremonia de mi boda, ¿sí? Y firmamos delante del registro civil. Pero por alguna razón me morí, me enfermé, hubo un impedimento, no lo sé, algo pasó, vino el ICE, no sé, ¿verdad? O sea, y me agarraron en ese momento. Yo no tuve mi noche de bodas. No sé cómo se maneja en Estados Unidos, pero ese matrimonio no se ha consumado. ¿Sí sabían eso, verdad?
aunque yo he afirmado, ese matrimonio no se ha consumado, ¿sí? Porque no hubo una unión. Y yo le tenía que estar explicando a este pastor, digo, es que lo que da el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer. Y él me decía, pero es que si no han declarado su anuencia a celebrar el pacto, no se celebró. Digo, no, ya se celebró. Del momento en que se unieron carnalmente. Y no había un punto de concordancia. Y yo nada más le pregunté esto. Entonces, ¿tú sí casarías en tu iglesia a personas que ya han tenido relaciones sexuales? Se quedó así. Y me dijo, no. ¿Por qué? Porque se ha celebrado el matrimonio. Pero pasa que en nuestras iglesias, hermanos, hemos dejado que se permee la cultura de este mundo, la cultura de nuestra sociedad. Y hacemos el dicho que dice, a donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Pero delante de la Biblia, delante del Señor, no vale si yo vivo en México o en Estados Unidos o en Europa. La Biblia es la que tiene la palabra final, no mi cultura, no mi sociedad. Y Pablo estaba muy preocupado por la santidad de la iglesia. Y él dice en el capítulo 11, versículo 1, ahora sí, lo voy a leer, capítulo 11, versículo 1, ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Eso es una burla, grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Hasta ahí le dejo. No voy a ver todo ese pasaje. Sin embargo, voy a tocar el contexto del pasaje para respetar el propósito de lo que el Señor quería cuando se escribió esto, ¿sí? Voy a explicar así en forma breve el contexto. En el capítulo 10, Pablo está autentificando su apostolado, porque algunos dudaban de él, pero eran esos falsos que habían sido introducidos a la iglesia para decir, no, Pablo no es un verdadero apóstol, Pablo no ha visto a Cristo. Así que Pablo en el capítulo 10, él empieza a defenderse, y en ese capítulo 10 él hace una autentificación de su apostolado. En el capítulo 11 él hace una vindicación, es decir, él defiende y da las pruebas de su apostolado. En el capítulo 12 da la revelación de su apostolado, y al terminar él va a dar la ejecución de su apostolado, cómo es que lo va a poner en práctica. Y termina diciendo en el capítulo 13 la conclusión de su apostolado. Es decir, aquí a grandes rasgos, estos capítulos 10, 11, 12 y 13, Pablo está
hablando alrededor de lo que es la verdad de su autoridad como apóstol, porque incluso la iglesia lo estaba dudando y Pablo tenía que defenderse. Así que Pablo, en forma irónica, ahora sí, estando en el capítulo 11, en forma irónica, él habla de sí mismo como si fuese un loco, ¿sí? Porque así algunos lo criticaban y le decían: ¿estás loco, Pablo? Y aquellos falsos profetas y aquellos falsos maestros que estaban introduciendo la vida de la iglesia decían: Pablo es un loco. Así que Pablo, en forma irónica, toma esas palabras y dice: bueno, entonces estoy loco, toleradme entonces un poco de locura. Sí, toleradme. Pablo se estaba humillando a sí mismo. Y dice: bueno, si ustedes me quieren tener loco, permítanme hablar como un loco. De manera que cuando él se expresa de aquellos grandes apóstoles, lo está haciendo a forma de burla. No está hablando de Pedro, no está hablando de Juan, no está hablando de Santiago, Jacobo, no está hablando de ellos. Está hablando de los falsos que se habían introducido aquí a la iglesia de Corintios. Estaban engañando, estaban enseñando equivocadamente a la iglesia, y a esas personas es a los cuales Pablo le está diciendo estos grandes apóstoles, pero lo está haciendo en forma de burla y dice: yo no soy menos que ellos. Por favor, decía Pablo, no me comparen con ellos. Ellos no están buscando el bien de ustedes como iglesia, decía Pablo. Incluso Pablo da en este capítulo 3 razones para que le tolerasen su locura. Y ella era, la primera de ellas era porque él tenía un celo santo por la iglesia. A propósito. A ver, fíjense bien, ¿eh? ¿Se están fijando? Si Dios es santo, nosotros debemos de ser santos. Ok. Si Dios es compasivo, nosotros debemos de ser compasivos. Muy bien. Si Él es misericordioso, nosotros debemos de ser. Muy bien. Si Dios es un Dios de amor, nosotros debemos de tener. Si Dios es un Dios celoso, nosotros debemos de ser. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. ¡Qué tontería tan grande cuando digan! No, es que el celo demuestra inferioridad, demuestra, ¿cómo dicen otros? Sí, falta de seguridad. ¡Ay, qué tonterías, en serio! No, yo no estoy hablando de los celos. La Biblia, cuando habla de esa cualidad de nuestro Dios, de esa perfección, no dice que Dios tenga celos, dice que Dios tiene celo, una cualidad santa por su iglesia, por su mismo nombre, por su misma persona, por su misma creación. Dios es un Dios celoso. El celo a mí me protege y protege a mi iglesia y protege mi matrimonio. Nunca pienses que el celo te va a perjudicar. No, yo estoy hablando de ese celo santo, no el de golpear. No, yo no estoy hablando de esos celos que vienen y te golpean. No. Eso no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ese que quiere tener cuidado por su vida, por su matrimonio, por su iglesia. Ese celo que viene completamente de nuestro Dios. Así que si tú llegaste a pensar que ser una persona que tiene celos por el cuidar de tu familia en una forma correcta, ¿sí? En una forma válida, piensas que eso está mostrando inseguridad, no. Es porque quieres dar seguridad a tu familia, a tu iglesia. ¿Sí? Ok, habiendo hecho esa aclaración, Pablo
hablar como un loco. ¿Por qué? Porque estoy preocupado por ustedes, les decía Pablo. Yo estoy preocupado por ustedes. Aquí en este capítulo 11 Pablo abre su corazón. Es una de las porciones más íntimas de Pablo, porque él expresa lo que él ha vivido, lo que él siente, lo que él le preocupa. Y se está abriendo Pablo de capa, lo que pocas veces había hecho. Aquí Pablo lo hace y lo empieza a decir: es que yo tengo un celo por ustedes, y es un celo con celo de Dios, no celos enfermizos, sino un celo santo, un celo que venía de parte de Dios, como aquel que Moisés también compartía del Señor, que no quería que el pueblo, cuando había salido de Egipto, se juntara con los demás pueblos. ¿Por qué? Porque le iban a transmitir sus propias costumbres al pueblo de Dios. Y él decía no. Y por eso cuando entraron a Tierra Santa, Dios dijo: no, tienen que echar al resto de los pueblos de aquí, échenlos, no sea que aprendan también sus costumbres. Ese celo es del que estaba hablando Pablo, hermanos. Es un celo de Dios que viene de Él. Una de las perfecciones de nuestro Dios. Y ese es uno de los graves problemas que la iglesia actual tiene. No conocemos a Dios. Mi esposa y yo, cuando hace años, al empezar el 2001, 2002, estuvimos en un pueblito en el Estado de México. Fuimos a abrir una obra. Nosotros íbamos de Monterrey para allá, y allá nos quedamos algunos años y fuimos a abrir una obra. Es un pueblo Mazahua, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de la India María? Ay, ahora sí nadie la conoce, a la India María. Pues díganlo, que no es de pena, hombre, pues la mayoría de aquí somos mexicanos. Todo el mundo sabe quién es la India María, ¿verdad? Ok, ¿se acuerdan cómo vestía la India María? Ella era Mazahua. Sí, ella era Mazahua. Así que muchos vestían todavía en aquel entonces. Bueno, sí, todavía siguen vistiendo así, pero cuando nosotros vivíamos ahí hace 20 años que estábamos ahí, más de 20, o sea, es una región Mazahua, ¿no? Y hablan Mazahua. Y me acuerdo que uno de ellos decía, uno que iba a la iglesia decía: cuando una persona no conoce a Dios, a cualquier santo se hinca. Es que ellos eran católicos, pero estaban aprendiendo de Dios. Pero parece ser que la iglesia actual, mis hermanos, nosotros los cristianos, que supuestamente deberíamos de conocer a Dios, parece ser que estamos fallando en conocer a Dios. Porque nos queremos ufanar en que conocemos la palabra de Dios, pero estamos fallando en conocer al Dios de la palabra. Y Pablo estaba él viviendo dentro de sí ese celo que venía de parte de Dios hacia su iglesia. Y Pablo se estaba viendo en ese momento como un padre, si lo quieren ver así. Él se estaba comparando como un padre de aquellos años, aquellos padres que se preocupaban por presentar a sus hijas puras para el matrimonio, donde no hubiera ninguna mancha. Hoy nos preocupamos, y lo voy a decir, o sea, es en serio, lo voy a decir. No sé cómo será aquí, lo desconozco, ¿sí? No sé cómo será en Midland, en Odessa, lo desconozco. Yo me muevo un poco más en El Paso, Texas. Ahí vivo cruzando inmediatamente, ¿no? Así, ahí luego vivo. Parece ser que entre los mismos padres cristianos, con que nuestros hijos pueden estudiar la universidad, ya le hicimos. ¿Tiene algo de malo estudiar en la universidad? No, no tiene nada de malo. Mis hijos estudian en Juárez, no en El Paso. Lo malo es que pensamos que como padres, ese es mi deber. Y cuando mi hijo ya termina la universidad, ya terminó mi responsabilidad contigo.
Espérate, espérate. Tu responsabilidad como padre no es darle una universidad a tus hijos en primer lugar o darle un high school. Ese no era tu primera responsabilidad. Tu primera responsabilidad era guiar a tus hijos en los caminos del Señor. Llevarlos en el conocimiento del Señor. Esa es la primera responsabilidad de un padre. Y aunque mis hijos terminen la universidad, y aunque mis hijos generen una empresa, y aunque mis hijos ganen $1,000 millones, si yo como padre no les guié a los caminos del Señor, yo fracasé como padre, y mis hijos fracasaron también junto con sus miles de millones de dólares. Cuando yo me presente delante del Señor, Él no me va a preguntar: ¿en qué escuela estudiaron tus hijos? ¿Terminaron? ¿Fue por beca? ¿Tú lo pagaste? No me va a preguntar eso. Me va a preguntar: yo te presté 1, 2, 3, 5 hijos. Yo te los presté y ahora te estoy llamando para que me des cuentas. Tenías que haberlos formado. Tenías que haberles enseñado acerca de mí. Señor, se casaron con buenas personas. No te pregunté eso. Señor, estudiaron. No te pregunté eso. Señor, daban mucho diezmo. No te pregunté eso. Te va a decir el Señor. Me dieron unos nietos lindísimos. Es que yo no te pregunté eso. Te va a decir el Señor. Te estoy preguntando: ¿qué hiciste? ¿Les enseñaste de mí a tus hijos, sí o no? ¿Les mostraste mis caminos, sí o no? Si tú le das escuela a tus hijos, que no tiene nada malo, pero si piensas que esa es tu primera responsabilidad y ellos se pierden, tú perdiste, tú fracasaste como padre. Y Pablo se estaba viendo como un padre que estaba él preocupado por la novia de Cristo, la iglesia, en presentarla pura, sin mancha. Incluso cuando ustedes ven las leyes en Levítico, en Números, cuidado, y hubiera dudas sobre la pureza de alguna mujer. Era grave el resultado, la consecuencia. Y Pablo se veía así como ese padre que quería cuidar el testimonio, la pureza de esa hija que iba a presentar delante de un solo esposo. Ah, qué propósito. Un verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios se preocupa mucho por la pureza, por la santidad de su iglesia. Y no estoy hablando de la vestimenta de nuevo. Estoy hablando del carácter que solo Dios puede dar a sus hijos. Ese querer mostrar a Cristo en su vida. Un verdadero siervo de Dios se va a preocupar por eso. No anda con payasadas. No se anda exhibiendo. Ni quiere que los demás que estén participando se exhiban también. Donde cuida mucho el respeto del lugar. No permite que cualquier payaso quiera estar delante de su pueblo. Y Pablo tenía ese celo tremendo de parte del Señor. Os celo con celo de Dios, pues os es desposado con un solo esposo. Pablo sabía quién era el Señor de la iglesia. Yo estoy delante de la iglesia Maranata, pero no es mi iglesia. Juan el Bautista
Él sabía que él era solamente un siervo. Decía, el que tiene a la esposa es el esposo, decía Juan el Bautista. Y Juan se reconocía que él no era el esposo, era el Señor Jesucristo, al mismo que está refiriendo Pablo. Él es el verdadero esposo de esta iglesia y él es un esposo celoso de su novia. Por eso cuando tú ves en Efesios capítulo 5, el versículo 20, 22, 23, 25, él está diciendo que se la quiere, dice, yo hablo esto de Cristo y la iglesia, dice que el marido debe de amar a la mujer como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo? ¿Cómo? Se la presenta a sí mismo purificándola por medio de la palabra, para presentársela delante de sí como una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Estamos delante de un esposo que es muy celoso. Él no nos comparte absolutamente con nadie. No debe de haber ningún otro Señor en la iglesia que no sea el Señor Jesucristo. No es el deporte, no es la música, no es el entretenimiento. Es el Señor, el esposo único de la iglesia. Y no hay competencia, no debe de haber competencia en tu vida. Porque tú formas parte de la iglesia. Si el Señor te salvó, tú formas parte de la iglesia aquí. Estás incluido. Y esto era lo que quería hacer Pablo, presentarlo a la iglesia como una virgen pura delante de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje de Apocalipsis? Allá en el capítulo 20. Donde dice que a la iglesia, ¿sí?, a la esposa, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, de blanco, hablando de la pureza de la iglesia. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Y un verdadero siervo del Señor se preocupa porque la iglesia día tras día tras día esté purificándose. No permite las tonterías que suelen suceder en muchos púlpitos, que ahora ya no son púlpitos, ahora ya parece más un escenario. Donde el cantante cristiano ya parece más un artista. ¿Qué tan claro puedo ser? ¿Sí puedo ser más claro o todavía no? ¿Sí? ¿Aguantan? Ah, bueno. Yo no entiendo cómo muchas de nuestras iglesias siguen cantando de Marcos Witt, de Jesús Romero. Híjole, no sé si lo hagan aquí. Ya hablé. Pues ¿para qué me dan la oportunidad? ¿Para qué me dan la oportunidad? A lo mejor ya nunca más me vuelven a invitar. Bueno, pero no estoy diciendo ninguna mentira, ¿eh? ¿Por qué en nuestras iglesias todavía permitimos que entren esos payasos con su música? De Marcos, en la iglesia. De Jesús Romero, en la iglesia. De Alex Campos, en la iglesia. Ay, Señor, por eso no conocemos al Señor, en serio. Si conociéramos al Señor, nos quitaríamos de ese tipo de personas. Dejaríamos de cantar lo de ellos, en serio. No ocupamos la música de los perdidos. Ustedes dirán, Marco está perdido. ¡Claro que está perdidísimo! Hasta el día de ahora, no sé si mañana tenga la oportunidad de arrepentirse. Pero hasta el día de ahora, sí te hablará de Dios, pero está bien perdido. Jesús Romero,
No. Él se voló, él hizo home run. Se voló la barda. Todo ese tipo de artistas. No podemos permitir, se tiene que cuidar la pureza de la iglesia, lo que cantamos, porque lo que cantamos es lo que creemos, es lo que conocemos de nuestro Dios. Y Pablo conocía muy bien al Señor, sabía que el Señor era o es muy celoso. Y él quería presentar hacia la iglesia como una virgen pura. Pablo anhelaba que permaneciera la iglesia leal a Cristo, utilizando el compromiso del matrimonio. Pablo busca una iglesia pura. Satanás, alejarlos de esa pureza. De hecho, aquí en este pasaje se habla de 3 engañadores. De Satanás, gracias, hermano, de Satanás, de sus siervos y de los líderes falsos. ¿Cómo es que engañan a la iglesia? Dice en ese versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sí, en efecto, Pablo tenía muchos motivos para temer, porque la iglesia había aceptado a otro Jesús, a otro espíritu y otro evangelio. Porque lo dice así en el versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien que lo están tolerando. Sí, Pablo estaba sumamente preocupado por la iglesia de Corinto, porque la iglesia lo había tolerado y había recibido a otro Jesús que no era el Jesús de la iglesia, de la Biblia. Había recibido otro espíritu que no era el Espíritu de Dios y otro evangelio que no era el evangelio de la Biblia. Por eso Pablo decía, pero me temo. Sus preocupaciones estaban fundamentadas. La iglesia estaba siendo dañada desde adentro por estos engañadores, por estos que enseñan mal. Y esos vienen más adelante, incluso tú lo puedes ver en el versículo 12, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros, es decir, que se humillen. Pero estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está hablando de ellos. ¿Y cómo es que han engañado a la iglesia? Pablo estaba bien preocupado. Un verdadero siervo de Dios siempre se va a preocupar por la enseñanza que está recibiendo su congregación, las ovejas. No acepta cualquiera. Pasa por los filtros de la Biblia. Pero parece ser que en nuestro tiempo actual, muchos pastores no han tenido ese cuidado.
E incluso hablo de nuestras iglesias bautistas. Ustedes estarán pensando, oh, habla del presbiteriano, oh, habla del pentecostés. No estoy hablando ni del pentecostés, estoy hablando de nuestras propias iglesias bautistas. Y si tienen esa duda, ¿yo defiendo todas las iglesias bautistas? No, ni Dios lo mande. Hombre, que no voy a meter las manos por muchos de mi congregación. No, hombre, no lo voy a hacer por muchas de nuestras iglesias bautistas. Y no se sientan ofendidos, hermanos. Es que es la realidad. O sea, no es para que se sientan ofendidos, es para que nos duela. Que ya ni nos estamos preocupando por la pureza de nuestra iglesia. Nos preocupamos por un legalismo, pero no por la pureza de nuestra iglesia, por ese carácter, ese corazón que el Señor Jesucristo incluso Él decía, porque lo que sale de vuestra boca, del corazón sale. Los malos pensamientos, los hurtos, los engaños. Y los temores de Pablo tenían fundamento, porque sabía que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos en alguna manera sean de alguna manera extraviados. Pablo hace la comparación aquí de estos falsos con Satanás, porque está Satanás detrás de ellos, y a la iglesia con Eva. Y sí, la serpiente había entrado a engañar a la iglesia de Corinto. Había un hombre que tenía a la mujer de su padre y ellos no habían hecho nada. Había celos, pleitos, iras, contiendas. Y Pablo estaba bien preocupado. Había quienes causaban divisiones. Y esto le preocupaba mucho a Pablo. Por eso él dice en el versículo 28, además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Porque habían entrado esos engañadores de parte de Satanás. Y fíjense bien, ¿cómo fue el engaño? ¿Cómo fue el engaño? Miren, pero temo que como la serpiente, Satanás, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. En el 2.11 te dice así, en el 2.11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo es que le hace Satanás? ¿Cómo es que lo hace? Pues dice que así como Satanás con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿sabes cómo se entiende mejor todavía esa palabra de sentidos? Vuestras mentes. Lo voy a leer de esa manera. Porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque gran parte de la batalla tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestra mente. En el 10.5, bueno, 10.4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obra de Cristo, a la obediencia a Cristo. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Engañar a la mente, a los pensamientos, para que no sean llevados a la obediencia a Cristo. Porque lo que tú piensas, tú eres. Lo que tú piensas, tú actúas. Lo que tú piensas es porque ha venido de tu corazón.
Por eso es que es bien importante conocer a nuestro Dios, conocer la palabra de Dios y conocer al Dios de la palabra. Yo conozco las palabras de Donald Trump, pero no conozco a Donald Trump. ¿Puedo yo, Alberto Ledesma, conocer la palabra de Dios y sin embargo no conocer al Dios de la palabra? Y Satanás, como lo hizo desde el principio con Eva, engañándola por medio de la palabra de Dios, ¿qué hizo? Tergiversó con que Dios os haya dicho y tergiversó. Engañó a Eva. No, sino que sabe Dios que el día que comieres ese fruto vas a ser como Él, y te engaña. Y esa era la preocupación de Pablo. Dice, así es, tengo el temor de que tus pensamientos, tu mente haya sido también engañada. Es de llenarnos de la palabra de Dios y es de llenarnos del Dios de la palabra. Porque se extraería nuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Te das cuenta cómo es una secuencia? ¿Cómo puede vivir la iglesia en santidad si está siendo engañada por Satanás al desviar nuestra mente, nuestros pensamientos? Y al mismo tiempo, entonces, ¿cómo puedo guardar yo o guardarme de la sincera fidelidad a Cristo? Porque estoy siendo extraviado. El tergiversar los pensamientos de Dios, el desconocer quién es Dios, nos extravía de esa verdadera fidelidad, mis hermanos. La iglesia de hoy, si lo que más necesita es conocer a Dios para guardar su fidelidad a su esposo, su santidad a su esposo. Yo no estoy en contra que una iglesia pueda crear una escuela colateral a la iglesia para apoyar a los hijos de la iglesia. No estoy en contra de eso. Yo no estoy en contra que una iglesia entonces haga un gimnasio también. Ayuda. O yo no estoy en contra que una iglesia haga algunas canchas. No, yo no estoy en nada en contra de eso. Si nosotros tuviéramos más espacio, tenlo por seguro que pondría una canchita, porque nuestros niños de la iglesia, ellos siempre quieren estar corriendo, ¿sí? Prefiero tenerlos ahí seguros que jueguen en la calle. Pero ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados? Y eso no se nos debe de olvidar nunca jamás. Fuimos llamados para estar guardándonos para nuestro Señor hasta el día que Él venga, el día que Él regrese. Presentarnos ahora sí delante de nuestro Señor, no por todo lo que yo hice, sino por quién fui yo delante del Señor, delante de mi Señor Jesucristo. Y esta era la preocupación de Pablo. La voy a presentar delante de su esposo, que es el Señor Jesucristo. Porque mi vida no es mía. Le pertenece al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo también en Gálatas capítulo 2? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Allá en el versículo número 20, cuando dijo así: con Cristo estoy juntamente y ya no más vive
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual y se entregó a sí mismo por mí, porque mi vida ya no es mía. ¿Puedo expresar otro pensamiento que cae gordo? ¿Sí? ¿Aguantan? Espero que nadie de aquí traiga en su carro, ahí atrás, una calca en los vidrios o donde sea. Espero que nadie traiga Princesa de Dios a bordo. Si lo traes, ahorita saliendo, arráncalo inmediatamente. No existe Princesa de Dios. Existe siervo, sierva de Dios. ¿Por qué no pegan siervo, sierva de Dios a bordo? Así en grandote, pon sierva, siervo de Dios. Porque la vida de un siervo ya no le pertenece a él. ¿A quién le pertenece la vida de un siervo? A su amo, a su señor. El siervo es un doulos, un esclavo. Y la iglesia tiene que entender que la vida suya no le pertenece a la iglesia. No debe de estar buscando satisfacer sus vanos deseos, sino los deseos del que es su esposo. Cuidarse en santidad para aquel que rescató, que te rescató y que rescató la iglesia, para su honra y para su gloria. No para tu felicidad en primer lugar, no, para su gloria en primer lugar. Que por eso podamos ser felices es consecuencia, pero no es en primer lugar para tu felicidad, es para la gloria del Señor. Así que, mis hermanos, busquemos en nuestra vida muy personal, muy íntima, y como iglesia también entonces, esa santidad, esa pureza. Porque si nos tenemos que presentar delante de nuestro Dios. Y si tú estás aquí, te has dado cuenta que, caray, o sea, no me cuadra mucho esto, ten cuidado, ten cuidado. Pablo les dice más adelante en el capítulo número 12 todavía, él les dice en ese versículo, es capítulo 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Si nada de esto te cuadró, cuidado. Tienes que hacer un análisis. Si tú dices que mi vida es mi vida, no. Te la prestó el Señor. Te voy a decir entonces, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y hazle como Pablo. Él dijo del Señor Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él es el único que te va a salvar. Mira, tu vida no es tuya. Un día la vas a entregar. La pregunta es, ¿dónde va a quedar tu vida? ¿O en el infierno o con el Señor? La pierdes y sufres. O la ganas en Cristo y gozas con Él de la eternidad. Él es el verdadero Señor. Gracias, Padre Santo, por esa oportunidad. Señor, cuánta pureza nos hace falta, empezando por mí, tu siervo.
Y no lo digo porque quiera aparentar una humildad, sino porque es la verdad. Cuánta pureza, cuánta fidelidad me falta, Señor. Y aún así estoy delante de ti como siervo, porque eres tú el que da esta oportunidad y esta responsabilidad. Te ruego, Padre Santo, por esta iglesia, por su pastor, sus pastores. Padre Santo, tu iglesia te necesita. Mientras que Satanás quiere engañar, tú das la verdad. Satanás da muerte, tú das vida en tu Hijo Jesucristo. Pero también Satanás no es poderoso y tú eres omnipotente. Señor, Satanás no lo puede todo y tú lo puedes todo. Él no tiene toda la sabiduría y tú tienes toda la sabiduría. Padre Santo, Él promete y no cumple, pero tú prometes y cumples, porque todo está completamente en tus manos. Ayúdanos, por favor, entonces, Padre, a vivir en tu palabra para que ésta nos purifique. Padre Santo, estamos en tus manos. Que te agrades de nosotros. Que nos purifiques, por favor, Señor. Y dale fe y arrepentimiento a aquella persona que aún no ha sido salvada, que crea en el nombre de tu Hijo Jesucristo como Señor, como Salvador. En Cristo Jesús, Señor, lo ruego y lo agradezco todo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.